voy a seguir hablando sobre eso, sobre la voluntad de Dios, And today I'm going to continue talking about the will of God porque creo que es un tema importante para nuestras vidas, because I believe it's a very important topic for our en lo lives, individual, individually, pero también como iglesia. but also as a church, Entender la importancia de la voluntad de Dios en tu vida y en la iglesia. to understand the importance of the will of God in your life and in church. Porque lo que está pasando en este mundo Because what's happening in this world va a seguir empeorando. will continue getting worse. Hace como aproximadamente 5 años atrás, About 5 years ago, tuve que hacer un trabajo I had to do a job. sobre la agenda homosexual para una universidad que estudiaba. I had to write a paper about the homosexual agenda. Y recuerdo que puse algo así como que en un futuro la discusión no va a ser sobre homosexualismo, sino que la discusión va a ser sobre aceptar la pedofilia. And I remember saying in my paper that in the future, the question will not be about accepting homosexuality, but rather accepting pedophilia. Y ya hoy día And in today's day, se están buscando leyes they're looking for laws para aceptar to be able to accept relaciones relationships íntimas entre adultos y niños between adults and children, y que sean legalmente and that they can do it legally aceptables and that be acceptable. en países del occidente, o en Estados Unidos, Suramérica y muchos países. Yup, in many of the Western countries. Hacia eso está enfocado la agenda homosexual también. That's what the homosexual agenda is focusing on also. Entonces los problemas van a ir incrementándose, And so the problems are just going to get worse. porque ya muchos ven como normal la homosexualidad. Because now people see homosexuality as normal. Entonces pasemos al siguiente paso. And so we go to the next stage. Y de hecho leí una estadística And so I read a statistic que ya hay millones de menores de edad that there are now millions of minors que están casados legalmente en algunos países, that are married legally in some countries, casados ya, niños de 12, 13, 14 años de you edad. know, 12, 13, 14 years old, already married. Entonces el enemigo sigue buscando destruir a la humanidad. And so the enemy is continuing trying to destroy humanity. Y por eso es de mucha importancia And that's why it's so important que entendamos, that we understand, que podamos ver that we can see qué es la verdad, what the truth cuál is, es la voluntad de Dios, what is God's will, para que toda nuestra fuerza, so that all of our tiempo, strength and our time dinero, and our money, todo podamos enfocarlo hacia la voluntad de Dios. that we can focus it on the will of God. Amén. Y quiero que hoy hablemos un poco más de este tema. And today I want to talk a little bit more about this topic. Voy a hablar claramente los por qué de la voluntad de Dios, I'm going to speak clearly of the why of the will of God, un poco de la voluntad del diablo, que también tiene su voluntad. a little bit about the will of the devil. He's got his will. ¿Qué tenemos que hacer con la voluntad de Dios? And what do we have to do with the will of God? Y voy a terminar con lo que voy a hablar la próxima semana And I'm going to end with what I'll talk about next week, sobre acercarnos a Dios. about how to get closer ¿Cómo to podemos God, acercarnos a Dios? how we can get closer to Him. Así que, amado Padre Celestial, So, Heavenly Father, te damos muchas gracias, we thank you porque yo sé que tu palabra es viva y eficaz, Señor. because we know your word is alive and efficient. Abrimos nuestras mentes y nuestros corazones We open our hearts and our minds para recibir tu palabra, to Señor. receive your word, Que tu palabra that your pueda word traernos luz, would bring us light pueda mostrarnos el camino and show us the way para poder bendecir a otros, Señor, to be able to bless others para poder glorificar tu nombre and glorify your y name, para poder tener una familia acorde a tu voluntad. and so that we can do your will. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Allí en Efesios In 1:9, Ephesians 1:9, ya creo que lo leí la semana que estuve predicando, hace 3 semanas. I believe I read it the last time I preached. Jesús dice allí, dándonos o que nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. The word says, having made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he purposed in himself. La voluntad de Dios muchas veces es un misterio, A lot of times God's will is a mystery, pero más para aquellos que no le conocen. but more so for those who do not know him. El hecho de tú y yo haber aceptado a Jesús, The fact that you and I have accepted de Jesus conocer a Dios, and we know God, Jesucristo mismo,
Jesus himself va a decir, el misterio de mi voluntad will say, the ministry of my will va a ser abierto a tus ojos. will be open to your eyes. Por eso muchas veces cuando aceptamos a Jesús That's why a lot of times when we accept y le Jesus reconocemos como nuestro Dios y Salvador, and we recognize him as our Lord and Savior, empezamos a entender qué es pecado y qué no es pecado. we start to understand what is sin and what is not Porque sin. Dios, en su infinito amor, Jesucristo, God in his infinite love decidió darnos a conocer decided to let us know el ministerio de su voluntad, the el misterio de su the voluntad, mystery of his will, sus secretos más ocultos, his most hidden secrets a ti y a mí. to you and me. Muchas veces, Many times, a veces entre amigos sometimes between friends o la misma pareja, or even within a married se couple, tienen secretos. there's secrets. Y de repente, yo no sabía eso de ti. It's like, oh, I didn't know that. Oh, yo no había escuchado eso de ti. I hadn't heard that. Oh, no me había dado tiempo a explicarte, no te había dado tiempo a I didn't have contarte de time. eso. I didn't have time to explain that to Por you. ejemplo, por ahí hubo alguien que estuvo predicando sobre una chica que le gustaba en su Mi esposa no está hoy. pero como estaba caro hoy, él predicó eso. Like this morning's preacher is talking about some girl he used to like back when he was young. Yo no but sabía eso de ti. notice that my wife's not here. un misterio que tenía mi hermano Valentín. A mystery that I had. Pero para que tú veas cómo Dios aún en su infinito amor, But we see how God, even in his infinite grandísimo amor, love, his great, great love, Él decide abrir su corazón a ti y a mí para ver su voluntad. he opened up his heart to you and me for us to be able to see his mystery, his Si no will. entendemos su voluntad, If we don't understand si his no will conocemos su voluntad, and we don't know his will, espero que hoy al terminar el día I hope that by the end of today, te acerques un poco más you would accept it a a little more conocer la voluntad de Dios. to know God's will. Así que sí hay So there is la oportunidad de ver y conocer la voluntad de Dios. the opportunity to know God's will Porque Jesucristo lo quiso hacer because Jesus wanted that por su propio amor. through his love. Dije, ¿cuál era el por qué no hacíamos la voluntad de Dios? I said, what is the reason that we don't do God's will? Y mi hermano Valentín tocó esta mañana un poco eso. And Brother Valentin talked a little bit about that Tiene this que ver morning. con el endurecimiento de nuestro corazón. And it has to do with the hardness of our hearts. Y el ejemplo que puse, And the example that I put, ¿por qué podían divorciarse en los tiempos de Moisés? why was it that people were allowed to divorce in Moses' time? ¿Por qué Moisés puso la ley que sí podían divorciarse cuando Dios había dicho que no se podían divorciar? Why did Moses put the law that you could divorce when God had said that you couldn't divorce? Y muy claramente la ley dice la Biblia, porque su corazón se endureció. And the Bible says very clearly, for the hardness of their hearts. Permití esto, He permitted that. pero su voluntad no era esa inicialmente. But that was not his will at the beginning. Pero cuando endurecemos el corazón, But when we no vamos harden a our querer hearts, hacer la voluntad de Dios. we're not going to want to do God's will. No vamos a anhelar hacer la voluntad de Dios. We're going to long to do God's will. Dice el Salmos 81:12. Para los que Psalms, anotan. Psalms 81:12. 81:12. Dice, por eso los entregué a la dureza de su corazón y caminaron según sus propios consejos. It says, so I gave them over to their own stubborn heart to walk in their own counsels, Por eso los entregué a la dureza de su corazón to their own hardened heart, para que caminaran en sus propios consejos, to walk in their own en lo que counsels, yo creo que es mejor. in what I think is right. Entonces cuando vemos una persona So when we see a person, o cuando nosotros mismos queremos hacer lo que yo creo que es mejor, or when we ourselves want to do what we think is right, nuestro corazón puede estar endurecido. our heart can be hardened. Tenemos que aprender siempre We need to always learn a querer hacer la voluntad de Dios. to do God's will. Les estaba explicando a los niños la semana pasada I was explaining to the children last week, la famosa pregunta, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? the famous question, what would Jesus do? Y los ponía uno al otro, dos niños frente a frente. And I put two children facing each other, Y le dije, bueno, este niño se consiguió $20 And I said- en el piso. This child found $20 on the floor. ¿Tú qué le dirías? What would you tell him? Oye, vamos los dos a comer unos helados, decía uno. Oh man, let's go get some ice cream. No, pero ¿qué haría Jesús? But what would Jesus do? Mira, devuelve el dinero. He'd give back the Busca a money. ver de quién pertenece el dinero. He'd go and try to find Y justamente eso who's se the trata de owner of that hacer money. la voluntad de Dios. And that's what it's about, trying to do Pero God's no la vamos a will. hacer si tenemos el corazón endurecido. But we're not going to do that if we have a hardened heart. También hablé un poco de cómo hacer la voluntad
revelada de Dios, then I talked a little bit about how to do God's revealed will. porque Dios ya ha revelado su voluntad Because God has already revealed his will en muchas áreas, in many areas. para la iglesia, For the church, para la sociedad. for society. Ya Él reveló su voluntad en muchas áreas. He revealed his will in many areas. Si no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida específicamente, If you don't know what God's will is for your specific life, es porque tienes que empezar a hacer la voluntad que ya Dios reveló. it's because you have to first Los do mandamientos que Él ya reveló. the will that he's already revealed. The Lo que ya está commandments en la he's already Biblia, revealed, escrito. what's already written in the Bible. Cuando empezamos a cumplir esas reglas, When we start to fulfill cuando those, empezamos a those caminar como rules, Dios quiere que caminemos, and we walk as God wants, entonces Dios va a abrir tus ojos then God will open your y eyes te va a mostrar, and he'll show you. oh, yo de verdad necesito este nuevo trabajo. And you say, yes, I need Oh, this de new verdad, job. a estas personas a que tengo que darle yo el carro que quiero regalar. This is the person I need to give my car to. O este es el lugar que tengo que llevar a mi esposa de vacaciones, qué sé yo. Or this is the place where I need Pero to Dios va a take empezar my a wife mostrarte on vacation, Cosas whatever. específicas a tu vida, But he'll show specific things in your porque tú ya has life sido fiel because you've been faithful cumpliendo la voluntad de Él que tú ya conoces. doing his will that you already know about. Y hay tres por qué. And there's three reasons. Tres, porque esta es la voluntad de Dios, dice la Biblia. Three reasons where it says this is the will of God. Así que buscan Primera de Tesalonicenses 4:3 1 Thessalonians chapter 4 verse 3. para seguir con este tema de la voluntad de Dios, porque la Biblia es bien clara. To continue in this topic, because the Bible is very clear. Y dice así, porque esta es la voluntad de Dios, And it says, for this is the will of God, vuestra santificación. your sanctification. Porque esta es la voluntad de Dios, For this is the will of God, vuestra santificación. your sanctification. Tu santificación. Your Que nos sanctification. santifiquemos. That we would be ¿Y sanctified. qué es eso? And what's that? Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso de santificación y honor. That you should abstain from sexual immorality, that each should know how to possess his own vessel in sanctification and honor. Otra versión dice que todos puedan saber cómo cuidan su cuerpo de inmoralidad sexual. Another version says, so that all of you would know how to guard your body from sexual immorality. Porque esta es la voluntad de Dios. Because this is the will of God. No en pasión de concupiscencia, Not in passion of lust, como los gentiles que no conocen a Dios, like the Gentiles who do not know God. y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. That no one should take advantage of and defraud his brother in this matter, because the Lord is the avenger of all such, as we forewarned you and testified. Luego repite el 7, porque esta es la voluntad de Dios, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. For God did not call us to uncleanness, but to holiness, in verse 7. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza al hombre, sino al Dios que os da el Espíritu Santo. Therefore, he who rejects this does not reject man, but God, who also has given us his Holy Spirit. Como dije al principio, As I said at the beginning, la agenda the agenda homosexual, la agenda que tiene el mundo, of the homosexuals and of the world va en contra goes totally de la against. moralidad sexual, va hacia la inmoralidad sexual. It goes towards sexual immorality. ¿Por qué? Why? Porque saben que así afectan la voluntad de Dios, no Because- cumplen la voluntad de Dios. Because they know that that's the way that they would not fulfill God's will. Porque el enemigo sabe que así hiere el corazón de Dios Because the enemy knows that way he can wound God's heart y destruye la humanidad. and destroy humanity. Por eso la Biblia es clara al decir, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, That's why the Bible is clear when it says, this is the will of God, your sanctification, lo cual es ese proceso de limpieza which is, en a, las pro- áreas sexuales. which is a process of cleansing in the sexual Primera de areas. Tesalonicenses 5:16. 1 Thessalonians 5:16. Más adelante también nos enseña cuál es la voluntad de Dios en cuanto a nuestra actitud de agradecimiento. It also teaches us about God's will and our attitude. Estad siempre gozosos, It says, rejoice always, orad sin cesar, pray without ceasing, dad gracias en todo. in everything give thanks. Este es el segundo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Qué clara es, ¿no?
how much clear could it be? Estad siempre gozosos. Rejoice always. Estad siempre gozosos. Rejoice always. A veces nos cuesta, ¿verdad? Sometimes that's hard. Pero Dios sabe porque Él no dice estad siempre feliz, It doesn't say always be happy, porque es algo más carnal, because that's a little more carnal. sino gozosos, que viene del Espíritu. But rather rejoicing, which comes from the Spirit. Que nos estemos siempre gozosos, That we always rejoice. que siempre estemos orando, That we'll always be praying. que siempre demos gracias And that we always give thanks en todo. in all things. No nada más por los chilaquiles que nos comemos, Not just for the chilaquiles Sino that por we todo. ate, but for everything. porque esa es la voluntad de Dios. Because this is the will of God. Y esto también está revelado en la Biblia. And that's also revealed in the Bible. No es un secreto, It's not a secret. está descubierto. It's uncovered. Ya no es un misterio para ti y para mí. It's not a mystery for you and ¿Qué me. quiere Dios para mí? What does God want from me? Que esté siempre gozoso. That you rejoice always. Señor, pero es difícil. But it's hard, Lord. Pídeme el gozo. Ask for joy from Yo me, te voy a dar gozo. and I will give you joy. Siempre ora. Always pray. Siempre búscame. Always seek me. Siempre da gracias. Always give thanks. Aunque no entiendas. Even if you don't Aunque no understand. comprendamos, ¿verdad, Israel? Even if we don't Aunque no understand. comprendamos las cosas que pasan. Even if we don't understand the things that happen. Señor, gracias. Thank you, Lord. Gracias porque eso es tu voluntad. Because it is your will, Lord. Entonces Dios ve, wow, este hijo mío está haciendo mi voluntad. And then God will say, this, my son is doing my will. En vez de quejarse, Instead of complaining, está siempre dando gracias. he's always giving thanks. En vez de perder su tiempo leyendo lo que no debe, está orando. Instead of wasting time reading what he doesn't need to be reading, he's praying. En vez de estar amargado todo el tiempo con todo el mundo, Instead of being bitter with everybody, bravo, just angry, molesto por el calor, bothered by the heat, por el frío. by the cold. No, él está siempre gozoso. No, he's rejoicing always. Entonces Dios en su absoluta voluntad And so God in his absolute te will puede mostrar can show you la voluntad específica para tu vida, his specific will for your life en áreas más específicas para tu vida. in areas that are more specific for your De life. ser agradecido, So being grateful, buscar la santificación. seeking Y sanctification. la tercera And the third thing está en Primera de Pedro 2:13, is in 1 Peter 2:3. que también or dice, 13, porque esta es la voluntad de Dios. where it also says, for this is the will of God. Y no sé cómo será en inglés, And I don't know how it says it in English. pero en español en varias traducciones las mismas frases, porque esta es la voluntad de Dios. But Es in- muy claro But in Spanish it says it very clearly, for this is the will of en God. diferentes versiones de la Biblia. In different versions in Dice Spanish, lo mismo. it says the same thing. Primera de Pedro 2:13. 1 Peter 2:13. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Therefore submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether to the king as supreme or to governors as to those who are sent by him for the punishment of evildoers and for the praise of those who do good. Luego dice, porque esta es la voluntad de Dios, Then it says, for this is the will of God, que haciendo bien, that doing good, hagas enmudecer al ignorante de los hombres de la ignorancia, de los hombres insensatos. you may put to silence the ignorance of foolish men. Dice, andad como libres, As free, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, yet not using liberty as a cloak for vice, sino empleadla como siervos de Dios. but as bondservants of God. Honrad a todos, Honor all people, amar a los hermanos, love the brotherhood, temer a Dios, fear God, honrar al rey. honor the king. Qué clara es la Biblia. The Bible's so Porque clear, esta es la voluntad de Dios, because this is the will of God, que haciendo el bien. doing good. Hermanos, nos corresponde hacer el bien y a ti y a mí, sino ¿quién lo va a hacer? If it's up to us to do good. If we don't do it, who will? Porque esa es la voluntad de Dios. Because that is God's will, Siempre hacer el bien. to always do good, Ser personas íntegras, to be people of integrity, aunque no nos vean. even if we're not seen, Justamente ahí cuando no nos ven, especially when we're not being seen, hacer la voluntad de Dios. to do God's will. Y no puedo olvidar And I can't forget, el cuento que mi suegro siempre cuenta cuando habla de integridad. the story that my father-in-law always talks about when he talks about integrity. Tal vez algunos no se lo sepan. And maybe some of you know it. Vamos a contarlo. But I'm going to tell it. Hay una pareja, There's a couple, hombre y mujer, a man and a woman. pidieron una pizza They saw a pizza. y cuando le llegó la pizza,
And they ordered the pizza, and when it y came abren la caja, and they opened the box, estaba llena de dinero. it was full of money. Wow, este poco de dinero. It's like, wow, look at all this money. Al parecer los de la pizzería le dieron, donde ponían todo el dinero, la caja chica, y les mandaron la caja equivocada. It seems that the pizzeria put all the money in that box, and they sent them the wrong box. Dice el hombre, hay que entregar esta caja. And so the man said, we need El dinero no es to mío. need to give this box back. It's not our money. Es honestidad, ¿verdad? That's honesty. Amén, honestidad, un hombre honesto. An honest man. Vamos a devolver la caja. Y cuando llegan a la pizzería, And so when they get to the pizzeria, dice, mire, se equivocaron y me dieron esta caja llena de dinero, mucho dinero. they say, I'm sorry, you made a mistake. You gave me this box full of a bunch Yo of no, money. y quiero pues devolverla. And I'd like to return it. El dueño quedó impresionado. And the owner was Wow, impressed. qué honestidad tiene usted. What honesty you have. Nadie ha hecho eso. No one has Nadie done me imaginaría que lo hiciera. I imagine no one would do Un such a milagro que thing. usted venga, qué hombre tan honesto. What a great thing to be such an honest Yo man. tengo un amigo que está en las noticias. Voy a decirle que venga para que lo filme y anunciemos esto como una buena noticia. I have a friend who works for the news, and I'd like him to Dice el come hombre, and no, be no, able no, to no, no film haga this. eso, no haga eso, no haga eso. And the guy was like, no, let's not do that. No, Don't no, do sí that. voy a hacerlo. Para mí no es una molestia. Yo quiero que la gente lo conozca a usted. And, Hombre honesto. I said, no, let's do it because I want everyone to know how honest El you are. más and honesto de be able to know Texas y de todo Estados Unidos. You're the most honest person in all of Texas and all the United States. Entonces, por favor, no haga And eso. the No guy was haga like, eso. no, please, Pero no. ¿por qué no? Si, oye, la gente tiene que conocer esto. And then the pizzeria owner said, why not? Esto people should know motivaría a otra about gente a this. ser honesta. That would motivate other people to be honest. Venga para acá, venga It's para acá. like, come here. Lo que pasa The es que thing si usted is, hace eso, se van a dar cuenta que con la que ando no es mi esposa. the woman I'm with ain't my wife. ¿Qué le parece? Well, how does that seem to you? Muy honesto, Very honest, pero poco íntegro. but not a man of integrity. Muy honesto en lo económico, Economically, pero very está teniendo una honest. doble vida. But he's with another woman. ¿Qué está predicando el pastor? He's living a double life. De What's the pastor hipocresía, ¿no? preaching about? Hypocrisy. Y qué triste And how sad it is que a veces usamos esos dobles estándar. that sometimes O we esa use doble double moral. standards. Yeah, double standards. Sorry, se me sale a veces el inglés. Ah, yeah, Ya me está, too. son 11 años aquí viviendo, tengo que hablarlo de inglés. Esa doble moral That double standard para hacer mi voluntad to be able to do my will y no la voluntad de Dios. and not God's will. Porque se ve como un hombre honesto, ¿verdad? Because he seemed like an honest man, Pero no era íntegro. but he didn't have integrity. Yo voy a todos los domingos, I go every Sunday. pero eso no impresiona a Dios. But that doesn't impress Sino que God. hacemos de lunes a sábado. What do we do from Monday to Saturday? Porque es la integridad. Integrity. Porque esta es la voluntad de Dios. For this is the Y will of haciendo God. el bien, That doing good, tú haces enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. you will put to silence the ignorance of foolish O men. como dice la Biblia, Or as the Bible says, con el bien destruye las obras del mal. defeat evil with good. Con el bien, With good. con el bien. With good. Porque el problema está en el corazón del hombre, Because the problem is in the heart of en man, nuestro corazón. in our Y hearts. por eso necesitamos saber la voluntad de Dios. And that's why we need to know God's will. ¿Quién conoce la muralla china? Okay. La muralla china. Oh, how many of you know the wall of China? Eso es about algo the wall of impresionante. Yo China? nunca he ido, lo he visto en televisión, en Google. I've never seen it in life. Solo Enrico conoce la muralla china. ¿Alguien sabe lo que es la muralla china? All of you know about the Great Wall of ¿Quién China. sabe qué tan grande es la muralla china? How many of you know how big the Wall of China is? Dicen que, algunos dicen 10,000 kilómetros, pero hubo un tiempo, la dinastía Ming, una de las familias, Okay, they say it's about 10,000 kilometers long, but duraron during the Ming 200 Dynasty, años. they were there for 200 years. 200 años 200 years para construir 3,700 millas. to construct 3,700 miles. 3,700 millas. 3,700 No se puede miles. calcular cuántas personas estuvieron trabajando. There's no way to calculate how many people worked on that wall. Y eso fue nada más en 200 años. And that was in those 200 years. De Miami a California, ¿cuántas millas hay? From Miami to California, how many miles is that? Yo lo calculé con Google. I checked on Google. 2,700 millas. 2,700 miles. Imagínense ese muro de Miami a California. Imagine a wall from Miami to California. 200 años tardaron en hacerlo. It took them 200 Para years to build protegerse it, de los mongoles, para que no los invadieran.
to protect them from the Mongolians that they would not invade. Muralla, hacían torres You know, they made a big wall with towers y tenían puertas. and it had gates. ¿Sabe cuál fue el problema? You know what the problem was? Pusieron en las puertas a los hombres más honestos de They toda put- China, They put the most honest men in the gates, pero aún así los invadieron but even so, they were invaded porque le dieron dinero because they were given money. y abrieron la puerta They'd open the door y dejaron que entraran los malos. and they'd let the evil men come in. Imagínense ustedes un trabajo de 200 años, Imagine a work for 200 years, millones y millones de dólares, millions and millions of dollars, miles de vidas thousands of lives, y el corazón de pocos hombres and the heart of a few men echa a perder todo para abajo. ruined it all. Esa es la voluntad muchas veces del hombre. A lot of times, that's the will of man. Hago mi voluntad, me gano mi dinero y qué me importa de mí esos 200 años. I do my will, I get some money. What do I care about those 200 years? Ya Jesús murió hace 2000 años. You know, Jesus died 2,000 years ago. ¿Nos importa esa muerte? You know, do we care about Ahí that? es donde then? tenemos que decir, sí me importa, We need to say, yes, I porque quiero care. vivir bajo la voluntad de Dios And I want to live under God's y will no bajo la mía, and not under my no own bajo will, mis deseos, not under my no bajo lo desires, que yo quiero, not based on what I want, sino la voluntad de Dios. but rather the will of God. Un verso muy claro que habla de la voluntad de Dios es Romanos 12. A verse that talks very clearly about God's will is Romans 12:1. Ahora ahí Romanos 12, Romans 12 muy conocido. is very well known. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice luego el 2, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense o transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo cual es bueno, aceptable y perfecto. In Romans 12:1 and 2, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. La voluntad de Dios The will of God es buena, aceptable y perfecta. is good, acceptable, and perfect. Y creo que este versículo está en los versículos más repetidos And I believe this is one of the most quoted verses, y que más tenemos que repetirnos and that we need to quote it to ourselves most, para animarnos a hacer su voluntad. to encourage ourselves to do His will. A veces en el dolor. Sometimes in Como, pain, oye, pero ¿cómo en el dolor que está la voluntad de Dios que yo sufra esto? You know, Eso how- puede ser aceptable. how is it that while I'm in pain or I'm suffering, how can that be acceptable in God's will? Tal vez no es aceptable, Maybe not acceptable, pero seguramente es bueno but it's definitely good y es perfecto. and perfect. Porque en nuestra debilidad aún ahí se perfecciona el Señor. Because in our weakness, God makes us perfect. Por eso es importante, hermanos, That's why it's important que entendamos que la voluntad de Dios that we understand that the will of God siempre va a ser la mejor opción para nosotros. will always be our best option. Siempre va a ser la mejor opción. Will always be our best Luego dice option. el 3, Then verse versículo 3 3. says, Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con su buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Verse 3, for I say through the grace given to me to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith. ¿Saben qué nos aleja de hacer la voluntad de Dios? ¿Sabe qué? ¿Qué nos aleja de hacer la voluntad de Dios? You know what distances us from doing God's will? El creerme más de lo que debo creerme. Believing more in ourselves than we need to. Lo que acabamos de leer dice, sino que piense con buen juicio, But it says to think soberly, que no piense más alto de sí de lo que debe pensar. not to think of ourselves more highly than we ought to. En este mundo hay una enfermedad tremenda, In this world, there's such a sickness, el orgullo. El orgullo. and it's pride. El orgullo es una enfermedad horrible. Pride is a horrible sickness. Creer que yo me merezco esto. Believing that I deserve this. Yo me merezco el aire I deserve acondicionado. this air. Yo me merezco un puesto aquí de primero. I deserve a place here Yo me in the merezco front. predicar. I deserve to preach. Yo merezco esto I deserve this y aquello. and that.
Y ese creer que nos merecemos And that believing that we deserve things está muchas veces ligado is a lot of times goes along a que pensemos más alto de lo que debemos pensar. with us thinking more highly of ourselves than we ought. Cuando tú ves en el mundo la When- gente que no conoce a Cristo, When you see in the world people who don't know Christ, ¿de qué viven? what do they live for? De querer más dinero, Wanting more money, querer más poder, more power, querer más de las cosas que ni siquiera entre comillas, merecen. things that they don't even really Pero por su deserve. orgullo de creerse más, But with their pride of no thinking more importa of a themselves, quién hieran, it doesn't matter who no they importa a harm. quién le hagan daño, It doesn't matter who they hurt. no importa si hiero a mis hijos, It doesn't matter if I hurt my yo ahora children. amo a esta otra mujer. I'm gonna go. Y I por love amor this me voy other con woman. ella. And so because of that love, I'm No gonna me go with importan her. mis hijos, And my no me children importa don't esa otra matter. mujer. It doesn't matter. Me importa ahora lo que yo siento, What matters is porque what I piensan feel. más alto de lo que deben pensar de sí mismos. Because they think more of themselves than they ought. Cuando pensamos así, When we think like that, nos alejamos de la voluntad de Dios, we distance ourselves from God's nos will. distanciamos de la voluntad de Dios. We distance ourselves. Por eso a nuestros hijos That's why our children, tenemos que siempre cuidarles we need to always take care of them su corazón, and guard their hearts de que no se crean so that they don't think que son omnipresentes, omnipotentes, omniscientes, that they are omnipresent, omniscient, and all porque se van that. a creer más alto de lo que realmente son Because then they'll think more of themselves than they y should. van a querer hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. And they're going to seek their will and not God's will. Por eso muchos jóvenes después llegan a la edad de 14 y 15 y quieren hacer lo que quieren, That's why a lot of young people at Lo que 14, les 15 provoque. years old want to do whatever they want. porque siempre se han sentido con el permiso de hacer lo que ellos quieren. Because they've always felt the permission to do what they want to. Y ningún hombre, hermano, escúcheme, ningún hombre And no man está capacitado moralmente, físicamente, espiritualmente has the capacity morally, physically, spiritually para hacer todo lo que quiere. to do everything they want to do. Por eso Dios puso límites. That's why God put limits. Por eso Dios puso límites. That's why God put El limits. único omnipotente es Él. The only omnipotent Entonces cuando one tú ves is esos God. niños chiquitos And so when you see those little que a children, veces son los que corren la familia, A veces los que de- lideran la familia, sometimes they're the ones that run the family. papi, ¿qué quieres comer hoy? You know, oh, what would you Yo like to quiero eat? ir a Chick-fil-A. Oh, I Pasa en want to mi go to casa, pasa en mi Chick-fil-A. casa. You know, it happens in my house. Pero yo quiero comer en Cracker Barrel. But I want to eat in Cracker Barrel. Ya hemos comido en Chick-fil-A las últimas 15 veces que hemos ido a comer fuera. You know, last 15 times we went out to eat, it was at Chick-fil-A. Yo quiero Chick-fil-A. I want Chick-fil-A. Y punto. O sea, Period. hacemos siempre su voluntad And if we always do their will, y les creamos una imagen más alta de lo que ellos deben tener. we'll give them an image of themselves greater than what they should have. Ay, es la más chiquita. Lo que la más chiquita decida y tiene 4 hermanos más y ellos no importa. No, la más chiquita. Or the youngest one, whatever she wants, even if she has 4 older Estamos brothers, creando una doesn't niña matter. con una autoestima muy insana o no sana, no correcta. Then we're raising up a child with self-esteem that is not at Y all va a creer healthy. que el mundo gira alrededor de ella o de él. And that person's going to think that the world revolves around them. Y cuando crece, And when they grow up, pasa que va a pensar más alto, decide lo que debe pensar. they'll think more highly of themselves than they ought. Y va a creerse lo que quiere. And they're going to want whatever they want. ¿Pasa o no pasa? Does it happen or ¿Nos not? ha pasado a nosotros también? Has it happened to us also? Probablemente sí. Probably. Por eso Dios pone límites. That's why God puts Por eso Dios limits. pone barreras. That's why he Por puts eso Dios barriers. pone mandamientos. That's why he puts Por eso Dios commandments. puso una ley That's why he put a law para protegerte a ti y a mí to protect you and me de nosotros mismos. from ourselves. Porque el problema está en el corazón del hombre. Because the problem is in the heart of man. Como le pasaron a estos pobres chinos Like what's happened with those poor que dejaron entrar por Chinese. dinero They let people go in because of y no money. les For importó money. los 200 años de trabajo. And they didn't care about the 200 years of work. Entonces, tengamos So el concepto correcto de quiénes somos delante de Dios. let's have a correct concept of who we are before God. Y eso nos va a ayudar a mantener la voluntad de Dios presente And that will help us to always have the will of God in our minds. para hacer la voluntad de Dios To do primeramente. God's will. Y aún en el sufrimiento es bueno hacer la voluntad de Dios. And even in suffering, it's good to do God's will. ¿A quién le gusta eso? Levanten las manos. A nadie, ¿verdad? Who likes to suffer? Raise your hand. Pero es bueno, But it's good. es sabio. It's wise.
Primera de Pedro 3:17. 1 Peter 3:17. Dice, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. It says, for it is better if it is the will of God to suffer doing good than doing evil. Es mejor padecer por hacer el bien, si es así la voluntad de Dios, It is better if it is the will of God to suffer for doing good que por hacer el mal. than for doing evil. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. A veces es mejor callarnos Sometimes it's better just to keep quiet que defendernos, instead of defending ourselves, porque tal vez es la voluntad de Dios. because maybe the will of God. A veces es mejor perder Sometimes it's better to lose que ganar, than win si es la voluntad de Dios. if it's God's will. Tengamos cuidado, hermanos, Let us be careful, porque eso también está muy ligado because that's also a tied creernos más de to lo que debemos creernos. thinking more of ourselves than we ought. Tenemos que tener la autoestima correcta basado en Cristo Jesús, We need to have the correct self-esteem based in Christ Jesus, para no creernos más de lo que somos to not think more of y ourselves, poder hacer su voluntad, and so we can do His will, hacer el bien to do good y hacer su voluntad. and do His will. Aún en las promesas, Even in the promises. vayan a Hebreos 10:36. Let's go to Hebrews 10, 10 qué? 36. 10:36. Dice, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. It says, for you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. ¿A quién les gustan las promesas? How many like promises? Ahí sí levantamos toda la mano, ¿verdad? ¿Nos gustan las Oh, promesas? yeah, now people raise their hands. You like Por promises. supuesto que sí nos gustan las Of promesas. course. Pero ¿qué dice aquí primero? But what's it say here first? Necesitamos paciencia We need patience, para que cuando hagamos la voluntad de Dios, so that when we have when we have done the will of God, obtenemos la promesa. we would receive the promise. Las promesas de Dios siempre van a estar allí, The promises of God will always be there, pero necesitamos mucha paciencia but we need a lot of patience mientras caminamos en la voluntad de Dios. as we walk in the will of God. Esa voluntad de Dios que tú y yo ya conocemos. That will of God that you and I know, Y después va a venir la promesa. then the promise will come. Amén. Después va a llegar la promesa. Then the promise will Porque come. Dios no miente. Because God does not Y su lie, palabra sí lo dice. and His word says so. Ahí creo que cayó un aplauso porque qué bueno es Dios. You know, I believe that Qué bueno es Dios. that's a good point for an En que applause. en nuestra paciencia al hacer su voluntad, Because in the patience of doing His will, Él nos promete He promises que la us promesa va a llegar. that His promise will come, Que vamos a obtener la promesa that we will obtain His en tu promise propia vida, en in tu your vida life, personal. in your personal life. Primera de Juan 5:14. 1 John 5:14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Entonces, inclusive para orar, necesitamos conocer la voluntad de Dios. In order to pray well, we need to know God's will. ¿Sabe? Cuando oramos no conforme a Dios, When we pray not according to God, tal vez estamos haciendo un acto más de brujería que realmente una oración. that we may actually be doing an act of witchcraft rather than prayer. Porque ¿con quién estamos hablando entonces? You know, who are we talking to ¿A quién then? estamos pidiendo? Who are we asking from? La palabra brujería quiere decir The word witchcraft means una práctica de usar medios sobrenaturales, a practice of using Ocultos. supernatural means, tales como encantamientos o hechizos, para controlar fuerzas del mundo espiritual such as enchantments, to control forces in the spiritual world que afectan lo físico. that affect the physical. Entonces, cuando tú y yo oramos en base a mis sentimientos, So when you and I pray based on our en feelings base a lo que yo creo que es correcto, and what I think is right, nos estamos acercando más a un acto de brujería que un acto de realmente obedecer a Dios. then we're getting closer to an act of witchcraft rather than an act of obeying God. Por eso, cuando oremos, That's why when we pray, es importante, y mucha gente lo enseña, it's important, and a lot of people teach, conocer la palabra de Dios. to know the word of God. Oye, por ahí alguien me estaba hablando en la mañana Somebody was telling me in the morning
que quiere ver una película o algo que se llama Iglesia Universal. They want to see a movie that's called the Universal Church. Aquí hay una cerquita, son los que se llaman Pare de Sufrir. There's one here close, and it's called Stop Suffering. Es una iglesia brasilera, It's a brasilero. de Brasil. Yeah, Empezó en it's a Brasil. Brazilian church Muchos millones de dólares. with lots of millions of dollars. Pero ellos te dicen, But they tell you, ¿quieres que oremos por tu dolor de cabeza? do you want us to pray for your headache? Sí, por favor. Bueno, son 5 Yes, dólares, please. 10 dólares. $5. Te or cobran por $10. orar por un dolor de cabeza. They charge you for praying for a headache. Si tal vez tienes cáncer o una enfermedad más grande, But if you have cancer or something much more serious, no son 5 ni 10, that's not $5 or $10. son 1,000 o 2,000. That's like $1,000 or Ellos le $2,000. ponen precio And they put a price on it, a la oración, on prayer, como un acto de brujería. as an act of witchcraft. El que sana es Dios. That's not God. Dios no pide dinero doesn't. para ser sanado. And God doesn't ask for your money for him to Pero heal el no you. conocer su voluntad But not knowing his will hace caer a muchas personas makes a lot of people fall en falsas enseñanzas, in false en doctrines, falsas doctrinas, in false que para teachings. ti y para mí son bien sencillos. Sabemos que eso no es de Dios, That for you and me, that's very simple. We know that's not God's will. pero tienen gente, hermanos, But there's a lot of people there. mucha gente A lot of people. va detrás de ellos, A lot of people go with them. detrás del enemigo, detrás de la mentira. And they're going with the lies and with the enemy. ¿Qué hora es? Ya me quitaron el reloj ahí atrás, Daniel. ¿Tienes que poner un reloj ahí? Es que está ahí. Oh, está arriba. Wow, qué tecnológico. Wow, me gustaba más el de clic, clic. No, mentiras. La voluntad del diablo. The ¿Ustedes will creen of que el the diablo tiene devil. voluntad? You think he has his own will? Por supuesto, quiere zarandearnos, Of course, he wants to sift us. quiere robarnos, He wants to rob us, matarnos, kill us, destruirnos. destroy us. Esa es la voluntad del diablo. That's the will of the devil. Eso es lo que él busca hacer. That's what he seeks to do. Lo que hizo con Job, What he did with Job, destruirlo. destroy him. Por eso tenemos que siempre aferrarnos a la voluntad de Dios. That's why we need to always cling to God's will, A la voluntad de Dios, hermanos. the will of Que God, es buena, agradable y perfecta. which is good, acceptable, and perfect. Voy a terminar con en 2 de Crónicas 14. I'm going to finish with 2 Chronicles 14. Espero terminar con 2 de Crónicas 14. Well, I hope to finish here with 2 Chronicles 14, Que habla sobre Asa. which talks about Asa. Asa fue un rey He was a king, muy bueno. a very good king. El pueblo de Dios tuvo cerca de 40 reyes en 2 diferentes reinados. The people of Israel had about 40 kings in two kingdoms. Y solamente hubo 5 extraordinariamente buenos. And 5 nada más. there were only 5 that were really good. Y Asa fue uno de esos que fue muy bueno. And Asa was one of them, Porque dice la Biblia because the Bible says que él destruyó todos los altares, that he destroyed all the altars, todos los dioses de acera. all the gods of Asherah. Y dice el capítulo 14, versículo 4. And chapter 14, verse 4. Y ordenó a Judá que buscara al Señor, Dios de sus padres, y cumpliera la ley y el mandamiento. He commanded Judah to seek the Lord God of their fathers and to observe the law and the commandments. Dice, también quitó los lugares altos y los altares de incienso de todas las ciudades. He also removed the high places and the incense altars from all the cities of Judah. Y bajo él el reino estuvo en paz. And the kingdom was quiet under him. Y dice el 6. And verse 6. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, ya que el país estaba en paz y nadie estaba en guerra con él durante aquellos años. And he built fortified cities in Judah, and the land was at rest, and no one was at war with him during those years, Porque el Señor le había dado tranquilidad. because the Lord had given him rest. Dijo pues a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquemos las de murallas con torres, puertas y barras. Dice el And 7. therefore he said to Judah, let us build these cities and make walls around them, and towers, gates, and bars, while the land is yet before us, because we have sought the Lord our God. We have sought him, and he has given us rest on every side. So they built and prospered. La tierra es aún nuestra, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado tranquilidad por todas partes. Edifiquemos pues y prosperaron. Ya tú lo leíste, ¿verdad? Yeah. Asa Asa fue un rey bueno, was a good king, muy buen rey. a very good king. Y quería agradar a Dios. And he wanted to Hizo please su God. voluntad.
And so he would do God's will. ¿Qué Dios le dio a él? And what did God give him? 10 años de paz. 10 years of peace. 10 años de paz. 10 years of Y en peace. esos tiempos había mucha guerra. In that time, there was a lot of war. Pero dice que le dio 10 años de paz. But God gave him 10 years of Y me peace. llama la atención dos cosas. And two things captured La my primera, él attention. dice, The first, la tierra es aún nuestra. the land is ours. La tierra es aún nuestra. The land is yet ours. ¿Y qué hicieron? And what did they do? Murallas, They built walls, torres, towers, puertas gates, y cerrojos o barras, como llaman ahí. and bars. Pregunto, So I ask, ¿por qué tendría que hacer eso si estaba en paz? why'd they have to do that if they were at peace? ¿Por qué él tiene que hacer eso si estaba en paz? Dios le había dado 10 años de paz. Why would they have to do that if they were within 10 years of peace? Y esto llamó mucho mi atención, And this really caught my attention porque él empezó haciendo la voluntad de Dios, because he started doing God's will. quitó todos los ídolos, He got rid of all of the idols. Dios le dio paz God gave him peace física en lo real. physically. In No había his kingdom. guerra, dice allí, no había guerra. There was no war. Pero usó ese tiempo para prepararse. But he used that time to prepare himself. Y hoy vengo a traerte una palabra You know, I come to bring en you a cuanto a word la voluntad de Dios. about the will of God. Porque tal vez esto sí es más para nosotros, Because maybe this is more for us, para la iglesia. for our church. Pienso que a veces estamos en tiempos de paz, I believe we've been in a time of entre peace. comillas de paz, porque siempre hay guerra. In Pero muchos de quotation nosotros marks. tenemos que aprender But many of us need to understand a and preparar learn muros, to prepare walls, a prepararnos mentalmente to prepare us mentally en el conocimiento bíblico, in biblical knowledge, en hacer esas torres, que quiere decir vigilar. and to make those towers and to be able to Tiene que be ver con la vigilant. oración. And En estos that- tiempos de paz que tenemos, That has to do with prayer. In this time of peace that we have, aprendamos let us learn de versículo en versículo, verse by verse, que el verso es el mismo Jesús, la palabra es el mismo Jesús, because Christ himself is the word que es la roca. and he is the rock. Ir de verso en verso, To go verse by verse hacer murallas, and to build a wall orar, and pray, poner puertas, to put que gates, son nuestras relaciones, which our relationships, lo que entra, lo que sale a tu vida, what enters and comes out of your life, quién entra y quién no entra, who comes in and who does not come in, porque la guerra va a venir, because war is coming, porque los tiempos se van a poner aún peor. because times will get rough. Cuando tú sigues leyendo este capítulo, When you continue reading this chapter, te das cuenta que él tenía 300,000 hombres, you notice that he had 300,000 pero en men. esos 10 años él se preparó. And in those 10 years, he prepared himself. Vinieron a atacarlo And they came to attack him con 1,000,000 de hombres, with 1,000,000 men. pero este hombre oró But this man prayed, y Dios lo ayudó and God helped him, y prevaleció. and he prevailed. ¿A qué quiero llegar? What do I want to get to? Como iglesia As a church, tenemos que siempre we need to always construir paredes. build walls. Siempre tenemos que We- aprender más de la palabra. We always have to learn more about the Siempre más de word, Jesús. more about Jesus. Porque la Biblia es muy sencilla Because the Bible is very simple cuando la lees. when you read it. Como decía un hombre, Like a man said, Apocalipsis es fácil entenderlo. Revelation is easy to understand. Si entiendes del Génesis If you understand from Genesis hasta ¿cuál es el último? Antes de Apocalipsis que viene, hasta Judas. until Jude, Si entiendes eso, vas a entender Apocalipsis. if you understand that, then you'll understand Revelation. Y así es nuestra vida. And that's how our Tenemos life tiempos de paz, hermano. is. We have a time of peace, Pero tenemos que empezar a construir murallas como Asá. but we need to build walls as Asa did. Construir nuestras murallas, Build up nuestras our walls, torres, our towers, para proteger a nuestra familia, to protect our para families proteger nuestra iglesia. and our church. Porque los tiempos van a seguir empeorando. Because times are going to get worse. Los tiempos van a ser más difíciles. Times are going to get rough, Y tenemos que estar preparados. and we need to be prepared. Pero todo empieza con hacer la voluntad de Dios. But it all starts with doing God's will. Dios, ayúdanos y muéstranos tu voluntad. God, help us and teach us your will. Porque es lo que debe ser nuestra oración diaria, hermanos. That should be our daily prayer. Nuestra oración diaria. Our daily prayer. Pero cuando uno también lee la Biblia, But when you read the y esto va Bible, a ser la introducción de lo que voy a hablar el próximo domingo, and this is an introduction to what I'm going to teach on next Sunday, tenemos que hacer la voluntad de Dios we need to do God's will con el corazón correcto. with the right heart. Con un corazón correcto. With the right heart. Porque Efesios 6:5 dice, Because Ephesians 6:5 says, siervos, obedecer a vuestros amos en la tierra
con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Bondservants, be obedient to those who are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in sincerity of heart, as to Christ, not with eye service as men pleasers, but as bondservants of Christ, doing the will of God from the heart, with the goodwill doing service as to the Lord and not to men. Porque es bueno saber la voluntad de Dios. It's good to know God's will. Porque no podemos esforzarnos más en hacer la voluntad de Dios And so we need to focus more on what is God's will y olvidarnos de conocer a Dios. and not forget about knowing God. Haciendo de corazón la voluntad de Dios. Doing with your heart the will of God. Que nuestro deseo de hacer su voluntad That our desire would be to do His es will porque realmente le amamos. because we truly love Him. Que realmente le amamos. That we truly love Him. No sea que un día, So that one day, como en Mateo 7, as in Matthew 7, Señor, Señor, no De- profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. that we don't hear the word, that we don't have to say, Lord, Lord, have we not prophesied in your name and done many works in your name? Y entonces le declaró Dios, Jesús, jamás os conocí, apartados de mí, los que practican la iniquidad. And Jesus will say, depart from me, ye workers of evil. O sea, hacer la voluntad de Dios So doing God's will es importante, is important, muy importante, very important, pero no más que conocerle a Él. but not more important than knowing Him. Cuando tú le conoces a Él, When you know Him, va a brotar más el deseo de hacer su voluntad. then you'll have more of a desire to do His will. Y para eso hay que acercarse a Él. And you have to get close to Him. Tenemos que acercarnos a Dios. We need to get close to God. Las parejas se divorcian muchas veces Couples get divorced a lot of porque dejaron times de acercarse, because they stop getting closer to each dejaron de other. buscarse. They stop seeking each other. Se vienen frases muy conocidas. You know, you hear it in a lot of common phrases. Es que se me acabó el amor. Oh, I ran out of love. El amor no se puede acabar porque el Dios es amor, Dios es infinito. You can't run out of love because God is love and God is infinite. Pero lo que pasa es que te desconectaste de Dios. You know, what happened is you disconnected. Cuando ustedes escuchen a una pareja When you hear a couple o una familia o alguien que dice, no, es que ya no siento lo mismo que antes, ya se me enfrió el amor. or someone says, I don't feel what I felt before, my love has grown cold. Lo que está detrás de todo eso es, me separé de Dios. What's behind all that is I separated myself from Me God. separé de Dios. I distanced Dejé de myself hacer su from voluntad. God. I stopped doing His will. Dejé de buscarle a Él. I stopped seeking Him. Estoy haciendo ahora mi voluntad. And I started doing my own will. Porque Dios es amor. Because God is love. Y mientras le busquemos, And as long as we seek Him, mientras le adoremos, and as long as we en worship Him espíritu y en verdad, in spirit and in truth, el amor que tú y yo tenemos no se nos puede acabar. the love that you and I have will not run Ni por out. el prójimo, Neither for ni por nuestros padres, our neighbor, ni nor por for our nuestros hijos, parents, nor our children, ni por nuestra pareja. nor for our spouse. Pero cuando dejamos de buscar de Dios, But when we stop seeking God's will de un espíritu y un corazón correcto, from a correct spirit and correct heart, se acabó el amor. Sí, es verdad. then your love will Se te will acabó en stop. tu vida It stopped in your porque life dejaste de buscar a Dios. because you stopped seeking God. Así que busquemos al Señor So let us seek the por un Lord corazón correcto, with a right heart, queriendo ser usado por Él, wanting to be used by Him, siendo vasos frágiles a Él, being vessels of honor by Him, siendo llenos de Él. being filled by Him. Y para poder buscarle a Él, And in order to be able to seek Him, tenemos que entender el Espíritu Santo. we need to understand the Holy Y Spirit. sobre eso voy a hablar la próxima semana. And that's what I'm going to talk Cómo about next acercarnos week. a Dios. How to get closer to God. Porque estudiando un poco me di cuenta que el único evangelio Because when I was studying, I noticed that the only gospel que habla sobre el consolador, that talks about the comforter el que va a venir, that is to come es el evangelio de Juan. is in John. ¿Y quién era Juan? And who is John? Según un libro que me prestó mi esposa. You know, that's from a book that my Era el discípulo my más wife cercano de Dios. lent me. He was the closest El disciple que to dormía en God, su costado. and the one that leaned on His side. Esa es la mejor manera, hermanos, So the best way de conocer a Dios, to know God estando cerca de Él. is being close to Him. Y así se puede entender al Espíritu Santo. And that's the way you can Por eso understand Juan the pudo Holy escribir Spirit. del Espíritu Santo, That's why John could write about the Holy porque Spirit, conocía bien a Jesús. because he knew Jesus very well. Amén. Y sabía bien cuál era la voluntad de Dios. And then you can know God's will. Así que animémonos. So let us be Y le digo a los encouraged. músicos que vayan pasando,
You know, ¿cómo? A los músicos. I see the musicians may start coming forward. Animémonos Let us be a encouraged siempre buscar la voluntad de Dios. to always seek God's will, Siempre anhelar hacer la voluntad de Dios. always long to do His will. Porque lo que Dios anhela Because what God longs es que for hagamos su voluntad. is for us to do His will. Si no nos hubiese dejado aquí en la tierra sin hacer nada. You know, He didn't just bring us here on earth for us to do nothing. Él anhela que tú y yo crezcamos. He longs for us to grow Él anhela que tú y yo tengamos familias sanas. and that we have healthy families Él anhela que tú y yo hagamos lo correcto. and that we do the right things. ¿Sabes? Una vez me pregunté, One time I wondered, Señor, ¿por qué tú tienes que venir una segunda vez? why do you have to come a second time? Jesús ya vino una vez, ¿cierto? I mean, Jesus came one time, ¿Y right? por qué no ya apagaste la luz y dijiste, ya me los llevo a todos y ya Why no don't you quiero- just shut the light off and take us all and y ya no más and problemas, no more no problems. más caídas con roturas de huesos, You know, no one will fall and break their arm. no más divorcio, You know, no más pobreza? no more hatred, no ¿Por more qué, Señor, poverty. no nos llevaste a todos de una vez? Why didn't you just take us all up when you came the first time? Y me dijo, recuerda, hijo. Me dijo, justamente me mostró eso. And he showed me something very specifically. Que me fui porque les mandé el Espíritu Santo. So I left so that I could send the Holy Spirit. Alargué el plan. Quiero venir una segunda vez porque en ese tiempo les envié el Espíritu Santo. You know, he had the plan to come a second time so that in that time he could send the Holy Spirit Para que entiendas aún más mi voluntad. so that you can further understand my will. Hermano, no vivamos solos. Let us not only live. Y por eso creo que Dios me está llevando a que conozcamos aún más el Espíritu Santo y que yo conozca aún más el Espíritu Santo. Yeah, I believe God is leading us to learn more about His Holy Spirit Porque por eso estamos en este tiempo. because when we're in these times, El Espíritu Santo ha bajado. the Holy Spirit has come Va a down. estar no nada más como en el Antiguo Testamento alrededor nuestro, And not only like in the Old Testament around us, sino va a estar dentro de but nosotros. rather within us, En ti, in you, en mí, in me, cerca de Dios, close to God, para conocer aún más su voluntad, to be able to understand His will even better para poder glorificarles correctamente and to be able to glorify Him y vivir una vida completamente cercana a Dios. and to be able to live a life that is totally close to Him. Mientras más cercanos vivas a Dios, The closer we get to God, más amor vas a tener the more love we will have por el prójimo, for our neighbor, más amor vas a tener por tu pareja, the more love you'll have for your spouse, por tus hijos, for your children, por tus padres, for your parents, porque Dios es because God is amor. love.